Hola a todas y todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva sesión de Caña Política. Estamos desarrollando el tema de pandemia y ciudad. En esta oportunidad tengo conmigo a un gran invitado, me refiero al psiquiatra doctor Román Rodríguez, con quien conversaremos sobre aspectos fundamentales de la salud mental que se ha visto tan tocada y trastocada en el contexto de esta pandemia. Todos estos aspectos que no solo son parte de la enfermedad respiratoria que causa el COVID, sino parte también de una crisis sanitaria más social y más amplia. Román, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, y como ya te lo anunciaba, aparece el SARS-CoV-2, el COVID, en China como una crisis sanitaria de origen respiratorio, no una enfermedad pulmonar, fundamentalmente eso. Pero en el transcurso de la semana y los meses se empiezan a reportar mayores casos de enfermedades de la esfera de la salud mental que empiezan a afectar a los distintos países donde se está registrando esta pandemia. ¿Cuáles son esas enfermedades básicamente? Bueno, mira, de lo que yo te puedo comentar, y quizás partir haciendo una especie como de aclaración, la verdad es que todavía hay poca información que se haya generado a través de canales oficiales como estudios epidemiológicos, estadísticos, hay cosas, pero aún son pocas. Y la verdad es que yo tampoco me he detenido como a profundizar en el tema. Te voy a hablar mucho más como de la experiencia personal, de lo que hemos estado viviendo como en la práctica habitual. Y también un poco de algunas cosas que estuvimos revisando, sobre todo al inicio, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí hay como dos ámbitos en los que la salud mental se ha visto francamente muy afectada. Uno es en población de riesgo, principalmente funcionarios de salud, ¿ya? Población que está trabajando directamente en el combate del virus, ¿ya? Y eso es desde auxiliares de servicio, técnicos paramédicos, personal de enfermería, médicos, administradores de salud, etcétera, ¿ya? Y por otra parte, población general. ¿Okay? Entonces, y claramente se han presentado patologías diferentes en esos dos grupos. En el grupo que vamos a denominar como funcionarios de salud, la fatiga de compasión, o que antes se llamaba síndrome de burnout, o esto de quemarse por la atención, ha ido apareciendo progresivamente, digamos, y de manera, yo diría, exponencial en los últimos meses, ¿ya? Ese ha sido como un diagnóstico frecuente. Muchos diagnósticos asociados a la carga de estrés, ¿okay? Principalmente los diagnósticos que nosotros llamamos trastorno de adaptación, que es esta dificultad que se va generando, ¿no es cierto?, en sobrellevar el día a día de una vida en la que mi carga de estrés aumentó, ¿cierto?, por sobre lo que yo soy capaz de manejar, de gestionar, y que entonces empieza a tener repercusiones que a veces son físicas, ¿okay? O que se manifiestan a través del cuerpo, pero que el origen en el fondo es esta disregulación entre la carga de estrés que se enfrenta y las capacidades para gestionar esa carga de estrés. En población general, los cuadros ansiosos han estado muy, muy presentes. Y eso tiene que ver con, en algún momento, la forma en cómo se presentó la información, se generó una suerte como de pánico colectivo, había mucha desinformación al principio, eh, los medios de comunicación tuvieron un rol, presentaron información quizás no de la manera más adecuada. Recuerdo un episodio así muy, muy breve como para graficarlo. Estaban entrevistando a un personero de la OMS sobre la pandemia, y entonces él decía, bueno, el problema es que la música que está sonando de fondo ahora en su programa, que es música de una película de terror, genera ese ambiente en el público, y entonces estamos dándole a esta pandemia un contexto de pánico, de susto. Y eso efectivamente caló en la población. La población presentó en gran cantidad muchos cuadros asociados principalmente
a la ansiedad, a la angustia, que provocaba, por ejemplo, el temor a contagiarse, el temor a que familiares cercanos se contagiaran, el temor a que si me contagio puedo morir por esta enfermedad, puedo quedar gravemente secuelado, el temor a que nuestros adultos mayores iban a fallecer por esto. Entonces, si bien muchos de esos temores tenían fundamento, se presentó en un momento la información de tal manera en que agudizó esta situación, no siendo necesario en el fondo, pudiendo enfocarse de otra forma. Sí, ok. Como temas diagnósticos, por ahí va un poco el tema. En el personal médico que se ha dado esta patología o este conjunto de patologías o de síndromes, ¿no? ¿Cómo lo han enfrentado? Porque tienen que estar trabajando constantemente igual en la resolución de los casos. ¿Cómo han enfrentado a diario? ¿Cómo lo han enfrentado como equipo? ¿Cómo lo ha enfrentado la autoridad sanitaria? Bueno, ha sido súper complejo, la verdad. Yo creo que esto nos pilló a los equipos de salud y nos mostró que carecemos de mecanismos de autocuidado. La verdad es que no tenemos realmente estrategias de autocuidado que estén claramente establecidas y que sean parte de nuestro protocolo. Yo creo que todos los equipos de salud hablamos del autocuidado como actividades que hacemos muy puntualmente, que tienen mucho más que ver como con recreación, esparcimiento, como con dejar de atender una tarde como para, no sé, comerse algo, o no sé, compartir un rato en un espacio que no sea, digamos, laboral, pero que esté dentro de la jornada de trabajo y que permita distender un poco. Pero nunca realmente comprendimos como el trasfondo que puede tener el practicar realmente acciones de autocuidado efectivas, realmente efectivas. Entonces al principio esto nos pilló muy desestructurado. Y no hubo una respuesta inicial, no hubo una respuesta clara, organizada desde la autoridad. Hubieron iniciativas personales, hubo lugares en los que se intentó organizar, ¿no es cierto?, ciertas rutinas de autocuidado más permanentes. Pero a nivel hospitalario, por ejemplo, era súper difícil porque precisamente todos los espacios de reunión estaban vetados, no podían haber reuniones porque el reunirse era un factor de riesgo. Entonces nos vimos enfrentados a tener que intentar hacer espacios de autocuidado a través de plataformas virtuales, para lo cual no teníamos experiencia. Tampoco hay un cuerpo de evidencia que nos permita saber si la entrega de, por ejemplo, una contención psicológica tiene la misma efectividad a través de una plataforma virtual como esta, por ejemplo, versus hacerlo persona a persona. Claro. Ya. Y en ese sentido, ¿qué acciones pudo haber tomado la autoridad? No solo ya a nivel hospitalario, sino ya a nivel de Ceremis, por ejemplo, conociendo que este era un problema tan gravitante. Sí, a ver, pienso que se podría haber destinado como estrategia base a pausas, por ejemplo, saludables institucionales. Y en esas pausas generar alguna intervención que tuviera evidencia, que fuera costo efectiva, que pudiera tener también respaldo en experiencias de cosas que se han hecho ya en otros países. Recordemos que vamos nosotros un semestre desfasado respecto de lo que ha pasado en Europa, por ejemplo. Ellos ya están enfrentando la segunda ola del invierno que tienen en este momento y nosotros estamos entrando recién en el verano. Entonces, ellos vivieron ya esto, ellos ya tienen alguna experiencia y desde ahí se pudo haber rescatado eso. Nosotros, por ejemplo, desde el ámbito de salud mental, con algunos colegas que desarrollamos actividades ligadas a mindfulness y meditación, nos activamos en un momento y empezamos a grabar módulos pensando en que podían ocuparse como en este tipo de estrategia. ¿Okay? Pues la autoridad la verdad es que demoró bastante tiempo en poder recopilar todos estos esfuerzos y generar una directriz, digamos, centralizada. Y de hecho, yo tengo la impresión que no se logró generar. En algún momento se logró plantear una encuesta a través de correo electrónico, de plataformas digamos, de Google,
en las que los distintos funcionarios respondíamos y eso te categorizaba en una zona de riesgo, en el plano de salud mental. Y a partir de esa categorización, después la idea era generar ciertas intervenciones. Y yo la verdad es que no desconozco cómo se desarrolló eso. Yo respondí la encuesta, aparecí con un riesgo relativamente bajo, después recibí un llamado telefónico en el fondo donde se corroboraba ese riesgo, se me informaban mis resultados, y se me invitaba en el fondo a seguir practicando técnicas de autocuidado y cosas de ese tipo. La verdad es que a pesar de que yo como profesional de la salud mental específicamente tenía cierta formación, sí fue refrescante, llamémosle así, recibir ese llamado, notar como cierto interés. Y entiendo que en algunos casos más complejos, donde ya estaba afectada la salud mental de algunos funcionarios, se realizaron derivaciones para atenciones por especialistas o para intervenciones psicológicas. Inicialmente eso sí estuvo ocurriendo. No sé cuál fue el alcance, desconozco si esto llegó a todos los funcionarios, a una parte de los funcionarios, pero digamos que ya relativamente avanzada el enfrentamiento de la pandemia, se empezaron a generar estas instancias. ¿Qué pienso yo? Que podría haber sido una respuesta institucional más acertada desde el inicio. Primero que todo, haber recopilado la información de lo que se había estado haciendo en los países que iniciaron primero las acciones contra la pandemia, punto uno. En segundo lugar, hacer el catastro dentro de los funcionarios que específicamente trabajamos en salud mental respecto de en qué herramientas nosotros podíamos ofrecer a la red para articular una respuesta organizada como red. Ahora, eso es lo que yo tengo, la sensación, el sentimiento no se hizo. Ok. Ahora pasa lo siguiente. Estamos ya en la segunda quincena de diciembre. Tanto a nivel nacional como a nivel regional, los casos activos van aumentando, lo que quiere decir de que no es necesario tener un invierno para que la pandemia esté en descontrol. Por lo tanto, acá en Chile va a haber un descontrol en verano si las cosas no se intervienen. Sabiendo ya lo que ocurrió con el equipo médico que tú has relatado ahora, ¿cuál es el plan que tiene la autoridad sanitaria y los equipos médicos ahora para enfrentar esta segunda ola que se nos viene? ¿Se creó ya un plan en forma definida o son prácticas que de alguna manera han quedado ahí que podrían ser retomadas pero sin ninguna estrategia? Yo creo que no hay un plan, yo creo que no hay una estrategia así como realmente elaborada, estructurada desde la autoridad. Yo creo que hay una apelar también a la vocación, a la voluntad, a la resiliencia de los funcionarios de salud. Eh, eh, pero eso claramente no está siendo suficiente. Los funcionarios de salud están agotados. Además, se instalaron inicialmente sistemas de turnos, ¿okay? Que en algunos lugares se pudo implementar, pero no en todo. En el caso mío personal, yo atiendo un dispositivo de alta complejidad, que es un hospital de día, en los que atendemos población que está con riesgo de hospitalizarse, por ejemplo, por causa de salud mental, o sea, patología de salud mental que está complicada, que está descompensada, o usuarios que estando hospitalizados están en condiciones de una alta precoz, en los que no están 100% recuperados, pero que pueden ingresar a este dispositivo y terminar ahí su recuperación. Un dispositivo de atención intensiva de todos los días. Entonces, no pude tomar sistema de turno, y muchos de mis colegas de ese dispositivo tampoco. Entonces, dentro de los equipos está dando esto, que una parte de los equipos están en teletrabajo y otra parte está en trabajo presencial, y eso está tensionando también las cosas, eso está generando cargas de trabajo dispares y algunas cosas muy ingratas, tanto para los equipos que están en teletrabajo, porque ha sido súper difícil hacer teletrabajo. Nuestra población, bueno, aquí es donde se notan estos conceptos como la brecha digital, por ejemplo, o sea, muchos de nuestros usuarios no tienen cómo acceder a plataformas virtuales para recibir una atención que pudiese ser un poco más completa, como un telellamado, por ejemplo, o una acción de telemedicina. ¿Okay? Entonces, eso ha generado tremendas dificultades en los equipos de salud. Los equipos de salud
que están en situación de teletrabajo han tenido que ocupar recursos personales, sus teléfonos, sus cuentas de internet, sus minutos de sus planes para poder hacer esto, y esto va, como te digo, tensionando, tensionando. Y no parece haber un plan a esta fecha que permita salir de esta situación. Es decir, el equipo médico ya se lesionó una vez y ahora está expuesto a una segunda lesión, o sea, no ha habido prácticamente un aprendizaje de esto. Yo no veo desde la autoridad un aprendizaje. Yo no veo que exista una respuesta organizada desde la institución. Ok. Bajan algunas directrices en la forma de documentos, que cuando tú los lees puede ser que el documento tenga sentido, ¿ok? Pero eso implica destinar recursos, horas de profesional, trasladarlas desde la atención directa de las personas hacia encargarse de generar acciones de autocuidado en salud. Y eso no está ocurriendo porque también la población general está presentando mayores niveles de complicaciones en su salud mental. Entonces, todas Sí. nuestras horas están puestas en la atención directa. Posibilidades de recambio de profesionales, ¿hay? Difícilmente. A nivel de especialidades, no, porque ya la mayor parte de las especialidades tienen falencia. Hay brecha entre la cantidad de horas de especialistas que se necesitan versus las horas de especialistas que están realmente disponibles. Entonces, posibilidad de recambio no hay. No hay. A nivel de TENS, por ejemplo, hay llamados a contratar TENS en muchos lugares. Y yo creo que ya están copándose, o sea, me refiero, se está acabando la oferta disponible de TENS. O sea, no creo que en este momento haya algún funcionario de salud, profesional de salud que desee trabajar y que no esté trabajando. Yo creo, es una apreciación, digamos, muy Muy desde bien. la... Sí, sí, muy personal, Ujú. que un poco se está en esa situación. También la CEDEMI está reclutando gente para hacer estos controles en las calles, no sé, distintas acciones que ellos están llevando a cabo. Ok, entonces ya tenemos que el equipo médico sigue en riesgo. ¿Qué pasa ahora con la población general? Tú bien decías de que había habido una campaña que había estado asociada al miedo, al terror, por lo que venía, las señales comunicacionales que se dieron fueron probablemente erróneas. La gente se asustó demasiado probablemente, generó trastornos ansiosos. ¿Cómo se ha abordado esta morbilidad ambulatoria que aumentó en condiciones de pandemia en la cual las atenciones médicas escasean? Sí. Bueno, aquí se genera una problemática de salud pública que es mayor, porque gran parte de los recursos se concentran en la atención de las personas afectadas por el virus. Y entonces hay muchas otras acciones de salud que sencillamente se tienen que dejar de hacer. Exacto. Muchas cirugías electivas se suspendieron, muchas. Muchos controles de crónicos han tenido que suspender. Muchos procedimientos diagnósticos han tenido que postergarse. También una parte significativa del personal de salud ha venido enfermando por el mismo coronavirus y han tenido que salir o, o en cuarentena porque fueron contacto estrecho o porque están contagiados, etcétera, etcétera. Tenemos casos de colegas que han entrado a residencia sanitaria 2 veces o 3 veces en lo que va de la pandemia, porque han sido contacto estrecho, porque tampoco han estado todos los elementos necesarios de protección personal para que realmente tengamos una cierta garantía mínima de no contagiarnos en el contacto con los usuarios. A propósito de garantías, ya que hay garantías para tratar enfermedades de la esfera de la salud mental, depresión, trastornos ansiosos, en el sistema público de salud no se está atendiendo básicamente salud mental, entiendo, porque la mayoría de los recursos están reconvertidos para el tratamiento del COVID, para enfrentar la pandemia del COVID desde el punto de vista de la enfermedad tradicional, convencional respiratoria y también por medidas preventivas de contagio. ¿Qué pasa con esos pacientes? Esos pacientes que debieran ser asistidos por el sistema público, ¿tienen que ir a la medicina privada? ¿Qué solución tienen? Sí, bueno, efectivamente no estamos pudiendo dar una solución, ni tampoco en lo privado. Si tú vas a buscar ahora, en este momento, una consulta con psiquiatría privada, por ejemplo, te vas a encontrar con que te van a decir que hay hora para 1 mes más, para 2 meses más, en lo privado. En lo público está pasando mucho peor. Eh, sí se están haciendo acciones. Los equipos de atención primaria están activamente, digamos, realizando algunas acciones de salud. Los equipos psicosociales están realizando
una cantidad importante de llamados telefónicos, de visitas domiciliarias. Los COSAM están generando también una cantidad más o menos grande de atenciones por telellamado, virtuales. También estamos generando atenciones presenciales, pero estamos teniendo tremendas dificultades. Por ejemplo, la autoridad recomienda para poder dar una atención presencial ciertas características del lugar de atención. Exacto. Ventilación, ¿no es cierto? Distancia profesional. Exacto, la sanitización del box después de cada atención. Y entonces, cuando antes podíamos tener un rendimiento, por decirte una cosa, de 45, en salud mental, una consulta psiquiátrica, de 30 minutos o 45 minutos por paciente, ahora tenemos que tener rendimiento como de más o menos una hora, entre que se cumple esto de la ventilación del box, el protocolo de aseo después, y eso es lo otro que hemos visto, por ejemplo, cómo se ha sobrecargado enormemente el trabajo de los auxiliares de servicio, por ejemplo, los auxiliares de aseo, que se han jugado el pellejo, limpiando todo cuanto hay, con una tremenda vocación, con mucho amor por su cariño y por los profesionales que atendemos en los box, pero no se les está reconociendo absolutamente nada, no se ha contratado probablemente todo el personal que sería necesario para generar los recambios también en ese estamento. Perfecto. Estamos viendo eso entonces en población general, en población que está expuesta a estos mensajes de miedo, de pánico por la infección con SARS-CoV-2, por el COVID-19. Pero tenemos otra población, que son aquellos que fueron hospitalizados precisamente por COVID, son dados de alta. Hay reportes, por lo menos en la prensa, de que esos pacientes tienden a desarrollar posteriormente también patología de la salud mental. ¿Qué hay de eso? Sí, sí. Bueno, a mí me ha tocado atender varias personas en esa situación. Efectivamente, pacientes que hicieron la enfermedad, que fueron contagiados, que hicieron la enfermedad y que consultan posteriormente, algunos de ellos con cuadros principalmente de tipo ansioso, con mucho temor a volver a contagiarse, con algunos signos de estrés post-trauma, ¿okay? A lo mejor no con la gravedad para configurar el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Exacto. Pero Sí, son los sí, criterios también. claro, dependiendo también de los criterios y de cómo tú lo quieres evaluar, pero sí claramente con una experiencia traumática, con una experiencia desconocida y que ya se había publicitado como de altísima gravedad. Entonces, claro, personas que pasaron por esta situación salieron, pero salen con temor a volver a contagiarse, salen con temor a que otros familiares se contagien, que pasen por esta situación. Entonces, salen con un retraimiento social más o menos significativo, con niveles muy bajos de socialización, salen también con mucha aprensión a retomar algunas actividades normales y necesarias de la vida. ¿Okay? Y, y probablemente también algunos de ellos han reportado que desde sus familiares o círculos más cercanos con una cierta distancia por el temor de que él estuvo contagiado, digamos, como con Claro. la posibilidad de que me contagie a mí. Muy bien, exacto. Bien. Muy bien. Tomando todas estas cosas en conjunto, lo que uno ve es que, por una parte, existe gran exposición del personal médico, ¿ya? Que probablemente son las cosas que más se conocen porque está dentro del circuito médico. Pero en la población general, que no está siendo completamente atendida, que está siendo atendida parcialmente por estas modalidades que tú mencionas, estas personas que han tenido COVID-19 y que han desarrollado un síndrome psiquiátrico post-infeccioso, probablemente de tipo ansioso, si no se está atendiendo en forma regular, si desde el punto de vista de salud pública la autoridad no está implementando un plan para hacerse cargo de esto, de la salud mental en pandemia, ¿cómo conocemos el problema? ¿Quién lo registra? ¿En qué momento vamos a saber en qué situación estamos si nadie lo está haciendo de una manera sistemática? Son prácticamente conversaciones como esta, publicaciones en el diario, las revistas, probablemente tal aquí en Chile, Revista Médica de Chile, Revista de Neuropsiquiatría, no presentan artículos hasta el momento sobre este tema. ¿Cómo se informa en la comunidad médica y cómo va a quedar esto registrado en el tiempo? ¿Cómo vamos a aprender de esta situación? Yo creo que no vamos a lograr registrar la real magnitud en el impacto de la salud mental de las personas.
Eh, por varias razones, pienso yo. Uno es que efectivamente nuestro país no se caracteriza por la disciplina suficiente de poder ir registrando todo lo que vaya ocurriendo. Y entonces sí se nos escapan muchas cosas. Yo creo que también, porque registrar involucra un gasto en este momento de recursos que se está priorizando hacia otros ámbitos. También señalar que dentro de los presupuestos totales destinados a salud, los presupuestos destinados a salud mental son los mínimos. Nosotros siempre decimos que somos como los hermanos pobres de la salud, la salud mental, a pesar de que las enfermedades de salud mental son las que reportan la mayor carga de enfermedad medida en años de vida saludables perdidos por enfermedad. En días laborales también de ausentismo. También días laborales de ausentismo, ¿cierto? Sin embargo, se destinan muy pocos recursos al trabajo de salud mental. Entonces, yo creo que efectivamente no tenemos en este momento la posibilidad real de registrar y de conocer cuál va a ser o cuál está siendo la magnitud del problema en cuanto a la salud mental de la población. Y además, hay otros factores asociados. Nosotros estamos viviendo esta situación de pandemia en un contexto de una profunda crisis política y social en nuestro país, que además es otro elemento que aporta una carga de estrés a nivel poblacional que no conocíamos desde hace más de 30 años. Entonces, en ese contexto estamos viviendo. Nosotros partimos con la pandemia con un país ya herido, un país con un ojo menos. Sí, diferenciar en este momento cuánto pesa cada uno de estos factores, yo no sabría cómo poder hacerlo. Probablemente la academia, las universidades van a tener que encargarse un poco de ese ámbito. Esto del registro no es menor, porque a partir de esto se hacen observaciones, se analizan observaciones, se proponen políticas públicas, y difícilmente puede haber una política pública certera si no había una observación previa o una observación certera. Aquí vamos a escoger, o mejor dicho, vamos a ir tuertos, nos falta un ojo. ¿Qué es esperable ahora en este momento de cambio político en el país, en que hay un proceso constituyente en ciernes, en la cual la salud siempre ha sido una dimensión social compleja, en la cual la gente tiene muchas aspiraciones, muchas demandas, se declaran muchas voluntades, se analizan presupuestos, pero al final lo que se va viendo es que en el tiempo se cargan y se recargan problemas, y como va a pasar inexorablemente con el equipo médico en esta segunda hora, donde no se aprendió nada en la primera vez, o donde se aprendió muy poco y donde no se está implementando. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, desde la salud mental hacia la salud en general en un proceso de reconstrucción política como el que vamos a vivir? ¿Qué debiera ver la Constitución, por ejemplo, en términos de salud? Uf, qué pregunta. Bueno, ¿qué pienso yo? En realidad es lo que te puedo decir, así como a título muy personal. No creo representar en esto a la mayoría de mis colegas. Eh, eh, yo creo que la oportunidad que estamos teniendo como país de sentarnos a dialogar y a discutir sobre cuál va a ser la carta fundamental que nos va a regir, sobre cuáles van a ser el rayado de cancha, digamos, nos permite poner algunos acentos o poner algunas prioridades o pensar sobre esas prioridades. Y en ese sentido, desde la salud mental hay varias, entre comillas, banderas de lucha que son históricas, ¿eh? Que tienen que ver con el estigma, con la discriminación, con la posibilidad de la integración de las personas con capacidades distintas a ámbitos tanto laborales, de participación ciudadana, de derechos. Yo creo que gran parte de los trabajadores de salud mental vamos a estar mirando eso también. En muchos países tienen leyes de salud mental específicas donde se regulan estas cosas. Hay un marco regulador general que permite entonces ordenar ciertas acciones de salud, en salud mental que favorecen el combate de estas problemáticas, el desestigmatizar la salud mental, el ofrecer espacios seguros de participación, el poder generar espacios de autocuidado y de educación en salud mental desde, ojalá, la primera infancia.
¿ok? De tal modo de que, por ejemplo, el enfoque de salud mental esté puesto también desde el bienestar y no desde la enfermedad. Cuando atacamos la enfermedad llegamos tarde 20 años, 30 años. Pero si pudiésemos tener políticas claras en el ámbito, por ejemplo, educacional, donde estén instaladas temáticas de salud mental como el autocuidado, como el respeto por la diversidad, el respeto entre nosotros, entre las personas, las temáticas de género, claramente puestas en los colegios, la educación sexual, la educación cívica, el respeto por el ambiente, probablemente generaríamos un ambiente como país, como sociedad favorable a la salud mental. Y no tendríamos que estar después tratando los cuadros depresivos, los cuadros adaptativos, el estrés post-trauma. Atendemos un montón de personas adultas en que gran parte de su sintomatología se originó en el bullying que sufrieron de chicos y que no hubo ahí redes de protección efectivas. Ahora eso está implementándose en muchos colegios, pero lo que vemos los psiquiatras de adultos son las consecuencias ya, y tratar las consecuencias de eso tiene, desde el punto de vista económico, un costo mucho mayor que generar estas otras instancias a nivel educacional. Tiene también una repercusión en la salud mucho más grave que hacer acciones preventivas. Y yo creo que también eso va de la mano un poquitito con cambiar un enfoque que desde mi perspectiva es central que podamos dar esa discusión. ¿Queremos salud mental para retornar un trabajador a la fábrica o queremos salud mental para tener una población feliz, con bienestar, que busque su felicidad, que busque su realización como ser humano? Una constitución para la felicidad, es lo que se aspira, es lo que debiera aspirarse al menos, en mi opinión. Doctor Román Rodríguez, si tuvieras que darle un mensaje a alguien aquí en esta época de pandemia y desde la perspectiva de la salud mental, ¿a quién le dirías qué? Hoy, mi mensaje iría a la mujer trabajadora que en este momento no tiene con quién dejar a su hijo porque las salas comunas están cerradas, porque la gente le cuesta desplazarse a las casas a trabajar, porque también es difícil recibir personas que vengan a trabajar a tu casa, por ejemplo, por esta misma posibilidad de contagio, por toda esta inseguridad. Y el sistema laboral no ha dado la flexibilidad, los sistemas de salud tampoco han generado instancias de protección específicamente, digamos, para ese sector. En la consulta, tanto privada como pública, es cotidiano recibir mujeres sumamente angustiadas porque están en esta situación. Antiguamente podían los niños ser cuidados en sala cuna, podía venir una vecina, podía venir un familiar, pero en este contexto de pandemia muchas de esas cosas no están ocurriendo y nadie se pone en ese lugar, no se están generando acciones. Costó un mundo que se prorrogara, que se alargara el postnatal, ¿no es cierto?, con esta licencia que se dio, pero esa situación claramente no soluciona el problema. Y entonces esa población está en este momento enfrentando una tremenda carga de estrés. Se están tensionando las familias por esta misma situación. Hay un aumento sostenido en la violencia intrafamiliar, hay un aumento sostenido en el maltrato de los niños. Eh, yo creo que el mensaje iría ahí a todo el apoyo, todo el afecto, todo el cariño, a buscar los modos de quizás también, de hecho, partir porque los hombres logremos de alguna vez por todas empatizar con esta situación, asumir roles dentro de la casa, dentro del cuidado de los niños, dentro de las labores del hogar, no como una ayuda, sino como también asumir que vivimos en esa casa, que somos parte integrante de esa familia y que tenemos una responsabilidad ahí. Partiendo desde lo micro, digamos, y desde lo macro, bueno, que se generen políticas que reconozcan esta situación y que ofrezcan algún tipo de apoyo, de subsidio, de prolongar los reposos, de ver la manera en que las mujeres que están en esta condición no tengan que optar por o trabajo o cuido a mis hijos, por Muy ejemplo. bien. Para allá iría un... Doctor Román Rodríguez, se nos pasó la caña, como decimos en Caña Política, con un mensaje a la mujer trabajadora muy conmovedor. Le agradezco que haya estado en esta entrevista, que nos haya entregado esta cantidad de información y reflexión valiosísima. Ojalá que la autoridad escuche, porque se trata de la vida de las personas. Y esperemos que en esta segunda ola de COVID-19 podamos tener a un personal más protegido, a una población más asistida y también a las personas que son más vulnerables
justamente recibiendo más protección de parte de las autoridades, de parte del aparato público que para eso está, ¿no? Muchas gracias nuevamente y gracias a cada uno de ustedes que han visto este video. Nos vemos en una nueva sesión. Hasta luego. Gracias a ti por la invitación. Ha sido un gusto. Adiós. Adiós.